Hola a todos, un abrazo a la distancia, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión, esperando que el día de hoy usted haya hecho un alto en su caminar de actividades diarias, en lo individual y con los suyos para buscar al Señor, leer su palabra, orar juntos y aprender, por supuesto, algo de Dios. Continuamos en esta serie de reflexiones sobre el fruto del Espíritu. Estamos hablando de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerde que el fruto del Espíritu es singular. No lo pase por alto, por favor. Es singular y se evidencia de varias formas, pero es singular. No se trata de tengo este, pero no tengo lo demás. No. El llamado de Dios es que tengamos el fruto del Espíritu, que evidenciemos nuestro carácter como cristianos. Ahora, por igual, recuerde que las tres primeras evidencias de ese fruto del Espíritu, los tres primeros de la lista, tiene que ver, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. Y como la semana pasada reflexionábamos y pensábamos un poco sobre el amor, estamos hablando del amor incondicional. Ese amor inmerecido que es sobrenatural, que proviene de Dios, pero que al mismo tiempo nos habilita para amarlo de esa misma forma y para amar a los demás por igual. El segundo fruto del Espíritu es gozo, gozo. ¿Sabes que la palabra gozo es la palabra griega jará? Lo interesante es que jará tiene su raíz en un verbo muy antiguo, har, que significa extender el favor, inclinarse hacia, y describía a un superior, probablemente un rey, un monarca, alguien de otra clase, que se extendía para bendecir a la otra persona. Claro que el súbdito, la persona de menor rango, al recibir ese privilegio de aquel otro superior que se tomaba el tiempo para extender su favor, aquella otra persona al recibir eso se sentía tan especial, tan bendecido, que eso le producía una alegría interna profunda, eso le hacía ser feliz. Sí, feliz, ser feliz. Ser feliz es una de las mayores búsquedas de la humanidad. Me atrevo a decir que la felicidad es uno de los objetivos más buscados por todos los seres humanos, y eso me incluye a mí y a ti. Los cantantes, los poetas, los escritores, hasta los políticos están hablando siempre de buscar la felicidad. Curiosamente, mientras todos perseguimos de una forma o de otra ser felices, la verdad es que la gente en su mayoría tiene ideas diferentes sobre lo que significa la felicidad. Por ejemplo, algunos dicen que la felicidad es cuando te olvidas de todo. Te olvidas de tus tensiones, te olvidas de tus problemas. Vivir el momento. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Vive el presente. Es lo único que te debe importar. Algunos más señalan que la felicidad es cuando tú puedes hacer lo que tu corazón te diga. Lo que tu corazón quiera hacer, hazlo. Vivir sin restricciones. Haz lo que quieras y serás feliz. Algunos más señalan que la felicidad es experimentar nuevas actividades, tener nuevas experiencias en la vida, vivir la vida con intensidad, al extremo. No falta quien diga que la felicidad es cuando satisfaces tu necesidad, es decir, vive para ti mismo, que no te importen los demás, vive para ti mismo. De hecho, Aristóteles, por ejemplo, él decía que la felicidad depende de nosotros mismos. Tú construyes tu propia felicidad. Lo que estoy diciendo es que para la mayoría de la gente la felicidad es un asunto muy importante, pero la verdad es que la gente busca la felicidad en lo externo. La felicidad entonces va a depender de las nuevas experiencias, va a depender de lo que
tu corazón te diga, la felicidad va a depender de lo que puedas experimentarse. Puede ser dinero, puede ser una droga, puede ser una relación personal, puede ser tener un mejor trabajo. La felicidad depende de lo que ocurre afuera, de tus experiencias, de aquello que te satisface y entonces decimos que somos felices. Y por ello, cuando las cosas externas van bien, somos felices. Pero cuando algo de eso que consideramos son los fundamentos de la felicidad, entonces perdemos la sonrisa, perdemos la alegría y claro, somos infelices. Sabes que esta manera de ver la vida para encontrar la felicidad me recuerda lo que Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, describiéndonos a nosotros los seres humanos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y esa es la verdad. El ser humano se caracteriza porque no importando cuánto tengamos, no importando cuánto experimentemos, nunca estamos satisfechos. Siempre estamos intentando buscar algo más para poder no solo ser felices, sino mantener la felicidad. Ahora, no importando qué opinión tengas tú acerca de la felicidad, vale la pena reconocer que la Biblia dice no solo acerca de la felicidad, sino en cuanto a todas las áreas de la vida humana. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice así: Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieras imaginarte. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. En otras palabras, aunque el ser humano está intentando buscar ser feliz y tiene diferentes ideas o perspectivas de cómo conseguir esa felicidad, debemos reconocer que estamos equivocados. Debemos reconocer que Dios tiene una perspectiva diferente, no solo de la felicidad, sino de casi todas las cosas que como seres humanos estamos persiguiendo en nuestra existencia. Debemos reconocer que, honestamente, no sé con exactitud qué es la felicidad y tampoco sé exactamente cómo encontrarla para poder ser pleno y ser feliz. No sé, alguien me tiene que enseñar. ¿Sabe quién? Por supuesto Dios. ¿Y sabe dónde? ¿Y sabe cómo? Claro, a través de la Biblia. Dios nos dejó en su palabra de manera bastante clara cómo ser felices. Pastor, ¿cómo ser feliz? ¿Dónde la puedo encontrar? Y déjame decirte que la respuesta está en una sola palabra. Sí, ¿sabes qué palabra es? La palabra gozo. Vuelvo a repetir. La palabra gozo es hará y proviene de la raíz har, que significa que un superior te extiende el favor, que alguien más grande en rango que tú se inclina y te ofrece algo que tú no mereces y como resultado de eso ocurre una alegría profunda y entonces aparece la felicidad. Lo explico así. A la luz de la Biblia, el gozo, la alegría de la vida, la felicidad de la vida surge cuando tú experimentas el favor, la gracia, la misericordia inmerecida que proviene de allá arriba, de Dios. Así como el amor, el gozo no es terrenal, esto proviene de arriba y por eso su permanencia es constante. No es un asunto que va y viene. No, ya que es sobrenatural, entonces el gozo va a ser la felicidad, la alegría va a ser por igual sobrenatural. Déjame explicarte esto. En la Biblia, cuando se habla de la alegría, del gozo, siempre tiene que ver con Dios. Sabes que la palabra gozo aparece en toda la Biblia 59 ocasiones, pero todo el tiempo siempre está en un contexto en el que un ser humano recibe algo de Dios, porque el gozo viene de Dios. Y entonces el ser humano recibe algo y la alegría aparece. La primera ocasión que podemos leer en los evangelios este asunto de recibir algo de Dios
Es Mateo capítulo 2, verso 10. ¿Recuerda la historia? Los magos han venido desde muy lejos para tratar de encontrar al Salvador de este mundo. Y dice Mateo 2:10 que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Los magos brincaron de alegría porque se iban a encontrar con el Salvador de este mundo. Dios les había regalado una señal para encontrarse con Dios mismo. El Evangelio de Lucas en su capítulo 15, verso 7, dice Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, en los cielos hay alegría y por supuesto en la tierra y en esas personas también cuando un ser humano es perdonado, cuando un ser humano recibe de Dios el perdón y la salvación, hay gozo, alegría, felicidad total. El Señor Jesús, estando cerca de ir a la cruz del Calvario, le da instrucciones finales a sus discípulos y entonces les dice en Juan 15, verso 11, estas cosas os he hablado, estas cosas les he enseñado, estas cosas les he predicado, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. El gozo para los discípulos provenía de las enseñanzas de Jesús. El gozo provenía de las palabras de Dios mismo. En el capítulo siguiente, Juan 16, verso 24, el Señor Jesús dice: bueno, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pide y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es maravilloso. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es: hablen con Dios y pídanle a Dios para que reciban sus bendiciones y entonces van a poder ser felices, alegres. Y claro, el apóstol Pablo escribió muchas veces sobre el gozo y hasta hay una carta que se llama así, la carta del gozo, es la carta a los filipenses. Y allí el apóstol Pablo, conociendo que en la iglesia de Filipos habían personas que estaban peleadas unas con otras, especialmente dos mujeres que tenían muchas diferencias. Había ciertas divisiones dentro de la iglesia. Pablo les exhorta a que se reconcilien, pero al final les dice: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, gócense. ¿Por qué? Porque el gozo es un estilo de vida a pesar de las circunstancias. Esto se va a resolver, dice Pablo. Pero mientras eso ocurre, que eso no les haga ser infelices, sean felices, gócense. Algo parecido el apóstol Santiago les escribió a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe en el capítulo 1 y les dice: hermanos, tengan sumo gozo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, sean felices cuando les persigan, cuando sufran por causa de que son cristianos, porque lo que les va a producir esas dificultades es que van a crecer en su fe, en su relación con Dios, en su madurez y van a ser personas más pacientes. Usted dirá: pero pastor, ¿cómo es posible ser feliz? Pues no hay problemas. ¿Cómo? Bueno, es posible, por lo que dice el Salmo 16, verso 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La versión Dios habla hoy dice: hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. ¿Por qué? ¿Porque hay dinero? ¿Porque no hay problemas? ¿Porque hay salud? ¿Porque mis seres amados están a mi alrededor? Eso puede ayudar, pero no. El gozo solo proviene porque Dios está conmigo. El gozo es un asunto que viene de la fuente sobrenatural, de la presencia de Dios. Dios es la fuente de gozo, por eso es sobrenatural y por ello el gozo es superador de cualquier obstáculo en la vida y además es permanente. Me encanta esta frase que aquella famosa mujer, la Madre Teresa de Calcuta, dijo: el gozo es la tarea más seria del cielo. Sí, porque proviene del cielo. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús nace? En aquel día los evangelios dicen que los ángeles cantaban gozo, cantaban y decían: gozo en los cielos y paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. El gozo proviene de allá arriba, proviene de Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Sabes?
Usted y yo nos distraemos tanto por muchas cosas externas que perdemos de vista a Dios como la fuente del gozo y por eso somos infelices. Me recuerda la historia de aquel predicador que andaba a caballo en un pueblo compartiendo el evangelio y acostumbraba caminar por las calles en su caballo para invitar a la gente a la iglesia. Una tarde estaba cabalgando como de costumbre y en su caminar se encontró con un hombre, con un granjero que estaba en su tiempo de trabajo arando la tierra. Pensando entablar una conversación con este granjero e invitarlo a la iglesia, el predicador le dijo: pues señor, buenos días, ¿cómo está? Aquel hombre simplemente lo volteó a ver, continuó trabajando y le dijo: ¿y qué tiene de bueno los días? Los días son buenos, digo, para usted, porque lo único que tiene que hacer es andar en ese caballo pensando en Dios todo el día, mientras yo aquí tengo que sudar en este campo y cansado después regresar a casa para solo dormir unas horas, el otro día volver otra vez al campo a trabajar. No creo que sea bueno decirle a la gente que los días son positivos, mientras yo tengo que trabajar y en cambio usted su vida es muy, muy fácil. El predicador entonces le respondió: tiene razón, trabajar tan duro en el campo debe ser difícil, lo admiro, pero dése cuenta de algo, mi trabajo es diferente y también es difícil. El granjero se burló un poco y dijo: sí, claro, sí, por supuesto, difícil, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer es estar pensando en Dios todo el tiempo. Eso no es difícil, eso es muy fácil. El pastor dijo: es difícil pensar en Dios todo el tiempo, ¿sabe? Y entonces, al ver la indiferencia del granjero y su enojo, al predicador se le ocurrió una idea. Entonces el predicador le dijo: oiga señor, le propongo un trato. Para probarle que pensar en Dios es muy difícil, le propongo esto. Si usted puede pensar en Dios, solo en Dios y nada más en Dios por un minuto, le voy a regalar mi caballo. ¿Cómo ve? Claro que el granjero no lo pensó dos veces y dijo: claro, por supuesto, es muy fácil, voy a ganarme un caballo. Y entonces el granjero dejó de hacer lo que estaba realizando, dejó su arado, se acercó a la orilla del camino y quedándose de pie, dijo: ahora. Y comenzó a pensar en Dios por un minuto. Pasaron 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Y de repente el granjero se detiene y levanta la mano y dice: señor, ¿puedo preguntar algo? Y el pastor dijo: sí, dígame. Una pregunta. ¿El caballo incluye la silla de montar? Y también incluye el rifle que lleva ahí. Y por supuesto el predicador le dijo: no importa eso, señor. Usted ha perdido el caballo, dejó de pensar en Dios. ¿Verdad que pensar en Dios es difícil? Déjame decirte que esto puede generarnos risa, pero es verdad. ¿Sabes de dónde viene el gozo? El gozo viene de Dios. Y mientras más tengas el pensamiento de Dios, mientras más puedas experimentar el favor de Dios, mientras más te puedas conectar con Dios, con lo que Él quiere para tu vida, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar el gozo y vas a ser feliz. El Señor Jesús vino a esta tierra para que tuviéramos gozo. Y Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que sean felices. Por eso el apóstol Pablo pudo desafiar a los filipenses y les dijo: regocijaos. Una vez más les digo, regocijaos, es decir, si son cristianos, entonces ya tienen ustedes de Dios todo lo suficiente para estar alegres. No necesitas un caballo, y menos una silla de montar o un rifle para completar tu felicidad. ¿Qué es el gozo? Mire, el gozo lo defino así. El gozo es una actitud hacia la vida. Es una actitud fundamental hacia lo que experimentamos todo el tiempo, sean cosas buenas o sean cosas malas. Pero esa actitud de alegría, esa actitud de contentamiento, no proviene de ti y no depende de lo que ocurre afuera. Es una actitud que Dios pone en nuestro corazón porque Él mora en nosotros, porque somos sus hijos. Dicho de otra forma, el gozo es solo para los cristianos. Es sobrenatural. Es la presencia de Dios quien produce eso en nuestra vida.
La pregunta que surge es, ¿usted tiene ese fruto en su vida? A pesar de las circunstancias, de los problemas, de las cosas externas, ¿tienes el gozo de Dios? Déjame decirte que solo el cristiano puede cantar esto. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, un río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Oh, gloria. Yo tengo gozo en mi alma. Solo el cristiano puede cantar esto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, ¿cómo puedo estar triste? Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, dices, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Siempre que soy tentado o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz, cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. En Dios tengo todo lo suficiente, lo necesario para ser feliz. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque soy su hijo, porque su presencia es la que me hace la felicidad que surge de adentro hacia afuera, porque el cielo se ha acercado a la tierra, porque he recibido el favor de Dios inmerecido en mi vida, ahora puedo decir, soy feliz. Sabes, en cierto sentido, los cristianos somos optimistas, no porque las cosas vayan bien, sino porque Dios está con nosotros. Y entonces a partir de esa realidad, todo va a estar bien. Ahí está el apóstol Pablo y Silas en Hechos 16 en la cárcel, después de haber sido testigos de cómo la mujer Lidia se convierte y cómo aquella joven es liberada de los demonios. Pero por predicar el evangelio los meten a la cárcel y los azotan. Pero ahí está Pablo y Silas. ¿Qué están haciendo? Dice Hechos capítulo 16, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué testimonio! Ellos tenían el fruto del Espíritu, Dios con ellos. Eran felices. ¿Tienes ese fruto del Espíritu en tu vida? Recuerda, si tienes amor de Dios, puedes amar a Dios y a los demás. Si tienes gozo, entonces le puedes mostrar gozo a los demás. Y sabes una cosa, entonces vas a poder disfrutar lo que sigue. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El favor de Dios está en mí. En Dios tengo lo suficiente para vivir. Soy feliz. Dios nos ayuda a vivir en el fruto del amor sobrenatural y del gozo sobrenatural que solo proviene de Dios. En el nombre de Jesús.